Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La información de hoy es diversión. Hoy, debido a que este día tocaba la diversión, con Judith decidimos ir a hacer cosas divertidas. Así que por eso por eso terminamos en un salón de belleza, paseando por ahí, comprando algunas cosas que necesitaba en lugares que estaban muy buenos. Así que fuimos a divertirnos y reírnos por ahí, aprovechando el concepto del día de hoy. Bien, entonces, hoy cuando fuimos a la pirámide hoy, me senté y la intención básicamente fue ponernos en el centro del útero de la madre divina, como es el útero de la gran pirámide. Entonces ponernos ahí, en ese útero, en la matriz creadora, ya que hoy estamos conectados con el chakra sacro, el útero, la creación. Y entonces estuvimos como conectando con eso, y en un momento surge la palabra universo. Estoy en el centro del universo, conectando con el centro del universo. Y entonces le digo, ayer, entonces comento, ¿no? Cantando en la pirámide, ayer nos conectamos con la unidad, ¿no? En el pan, unificando todos los caminos, entendiendo que cada uno de nosotros somos un aspecto de la individualidad del universo, ¿no? Pero entonces pregunto, pero si cada uno somos parte de ese universo, y cada uno nos creemos un individuo en el universo, entonces todos somos uno, ¿no? ¿Y cuál es la lógica del universo de dividirse, ¿no? Y entonces me dice, divertirse. Y digo, ¿cómo divertirse? Claro, entonces me empieza a explicar el concepto de la pirámide. El universo es un solo ser que se expande en miles. Y esos miles buscan volver al universo, volverse a la unidad. Pero en el primer momento no se llama universo, se llama diverso. El diverso que se divide hacia afuera. Entonces, la acción de dividirse en dos hacia afuera se dice diversión. Y entendí el concepto, entonces, del día de hoy. El concepto nace de las dos palabras que son universo y diverso. La palabra universo viene de las palabras uno y versus, ¿sí? Uni significa una cosa, y versus significa volver hacia, doblegarse hacia. Entonces, el universo es aquello que vuelve a sí mismo. El diverso, viene de dúo, que significa dos. Entonces, de la unidad pasamos a la dualidad. ¿Se acuerdan de somos uno, que se divide en positivo y negativo, interno y externo? Dos. Entonces, aparece el di. El di, que significa dividirse en dos, dúo, dividirse en dos, también es versus, ¿sí? Es decir, que se dobla hacia. Pero en este caso, se dobla en dos. Y se empieza a partir, a dividirse en dos partes. Entonces, diverso va a corresponderse a el momento en que el universo se divide en dos, en polaridad, para empezar a manifestar y crear a través de la dualidad. O sea que esto es, so this would be universo, diverso. Bien, entonces aquí tenemos el concepto de la cualidad. La cualidad del universo es la universidad. La cualidad del diverso es la diversidad. Estos dos son las dos cualidades, ¿sí? Cualidades que tienen cada uno de estos seres, cada uno de estos conceptos. El universo es la universidad y el diverso es la diversidad. Por lo tanto, ¿qué significan estos dos conceptos? Que la universidad es el lugar donde todas las diferentes cosas, las diferentes temáticas, áreas, informaciones, todo ello se unen en un solo lugar. ¿Sí? Es la cualidad de unir mucho dato, mucha información, muchas experiencias, todo lo que estaba separado y suelto en el mundo se unifican en un solo lugar. Y a eso se le llama la cualidad de que todo vuelva y se doble y vuelva y se gire hacia uno. A eso se llama universidad. A esto le vamos a poner otro concepto, que es cuando más allá de unir las cosas, empiezo a comprender la unión y la lógica de las cosas. A eso le llamamos universalidad. La universalidad es cuando empiezo a comprender que todo lo que está por todos lados
aunque no lo ponga todo en el mismo lugar, está conectado igual. Es parte de una sola cosa. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Y luego tenemos por el otro lado la diversidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es la cualidad que tiene el uno de expandirse en diferentes cosas. Por ejemplo, en una universidad puede que tengamos todas las informaciones juntas, pero que las personas que asimilan esto sean todas diferentes. Y luego, una vez adquirida esta información, se va de la universidad y hace su propia forma, su propia metodología, su propia modalidad, lo hace en otro lugar diferente. Empieza a hacer cosas por su originalidad. Y eso es la diversidad. La diversidad es aceptar que desde lo uno también se pueden manifestar miles. O sea que la cualidad del diverso es generar miles de opciones de una sola cosa. Recordemos, el universo ya es uno solo. Listo. Si el objetivo del universo fuese ser uno, ¿cuál sería el sentido de haber creado todo? ¿Cuál es el sentido de crear todo si lo que busca es que vuelvas a uno? ¿Sí? Claramente, entonces, el objetivo no es que vuelvas al uno. El objetivo es que encuentres las capacidades del uno. Y las formas en que puedes encontrar las capacidades del uno es si creas el 2 para tener una comparación de cuál es la capacidad. Entonces, empiezo a dividirme. Me empiezo a diversificar para poder encontrar diferentes maneras potenciales. O sea que, a mayor diversidad, mayor capacidades. O sea que cuando hablamos normalmente de considerar que todos tenemos que ser iguales, que todos tenemos que tener lo mismo, que todos tenemos que ser comunes, que todos tenemos que ser conscientes, estamos justamente yendo en contra de la voluntad del universo. Justamente el universo no es dictatorial. El universo no dice todos tienen que ser así. El universo genera diversidad constantemente. O sea que cuando nosotros estamos en contra de la diversidad, de cualquier tipo de diversidad, estamos justamente yendo en contra de las capacidades del universo. No sé si lo habrán notado, pero cada vez que se intentó generar algo igualitario, terminó convirtiéndose en algo terrible. Imperios, dictaduras, comunismos, religiones, fraternidades, sectas. Todo lo que manifiesta una línea de hacer exactamente lo mismo, termina siendo algo terrible. Es por esto que es importante respetar la diversidad de las cosas. Es por eso que es importante incentivar la diversidad, la creatividad. Cuanta más diversidad crecemos y evolucionamos más rápido. Los momentos de mayor avance de la historia de la humanidad fueron los momentos de diversidad. De hecho, no sé si lo habrán notado, pero genéticamente, cuando un grupo se reproduce siempre en el mismo círculo, la genética empieza a tener problemas y enfermedades. Pero cuando hay diversidad de cromosomas, diversidad de genéticas, se fortalece y mejora la especie. O sea que no es una cuestión ideológica, es una cuestión genética. Entonces, es importante, ¿sí?, la mezcla de culturas, de lenguas, de razas, es importante la mezcla constante. Y entonces, ahora vamos a tomar la acción. La acción. La acción de volverse diverso, ¿sí?, es diversificar. El verbo de volverse diverso es diversificar. Pero el concepto de la acción se dice diversión. Entonces, diversión. ¿Qué sería entonces la diversión? La diversión sería que debo aprender a disfrutar de la diversidad. La diversión sería aprender a ser creativo a partir de los diferentes lazos y divisiones del universo. Recordemos que es un juego, que todo esto es como un juego, una diversión. Entonces hay que aprender a divertirse en la realidad, hay que aprender a jugar en la realidad. Cuando hacemos esto, es cuando empezamos a relajar la tensión de nuestro ser para que pueda permeabilizarse a todo lo demás. Porque cuando una persona se ríe, se relaja, se abre a recibir información y a compartir datos que de otra forma no hubiera hecho. Jugar y divertirse es la mejor manera de interactuar en la diversidad. Hoy en día, en la Tierra, estamos teniendo un conflicto con la diversidad. Porque nos hemos puesto demasiado serios con la diversidad. Que si respetar la diversidad de género, que si respetar la diversidad de creencias, que si respetar la diversidad... Estamos tan serios, que nos va mal.
nos va a ir mal, porque la diversidad es divertida, es un juego. Es un juego de sonreír, de reírse, de disfrutar de las diversidades, no de estar todo el tiempo pendiente de, ay, estoy respetando la diversidad o no, ay, por Dios, si no la respeté me van a pegar. Sí, es como, hoy en día estamos, no sé qué nos está pasando, pero nos estamos volviendo locos con la diversidad. La diversidad es divertida, no es seria. Justamente, la diversidad es tratar de no ser rígidos. La diversidad es tratar de no ser todos lo mismo, como pasó en todos los fascismos. ¿Sí? O sea, durante los momentos de fascismo, todos tenían que estar serios porque no se podía decir nada por si te juzgaban. Y ahora lo que estamos haciendo es fascismo de la diversidad, ¿no? Estamos volviendo a lo mismo, al mismo concepto de fascismo, de no poder tener libertad de diversión, de hablar. La diversidad es flexibilidad, la diversidad es disfrutar de la diversidad. Y hoy leí a alguien que preguntaba ¿por qué muchos de los seres que vienen de otros planos dimensionales parecen tan serios, ¿no? Y a veces parecen hasta enojados cuando hablan. En realidad no están enojados ni están serios, son neutros. Son neutros. Al ser neutros no pueden experimentar lo que es para nosotros reírse, porque no entienden lo que es reírse. Algunos de esos seres no tienen la reacción química de lo que es la endorfina, la risa. ¿Sí? Entonces están neutros. Básicamente eso es lo que pasa, están neutros. Por eso no se siente esa diversión. Y es importante entender esto. Que estén en otra dimensión de mayor amplitud de conciencia no los hace más integrados. ¿Sí? Nosotros estamos en la Tierra experimentando algo que ellos nunca experimentaron, que algunos de ellos nunca experimentaron. Entonces, cuando aparece un ser que está muy serio, no es que sea serio y que entonces para llegar a ser como ellos hay que ser serios. No, es que ellos nunca vinieron acá. Y como nunca nacieron acá, no saben lo que es divertirse. No conocen el concepto de diversión. Porque están unificados. Al estar unificados están en equilibrio. Al estar en equilibrio no encuentran la diversión. ¿Se entiende? Nosotros sí, lo experimentamos y se los enseñamos. Entonces, la diversión es una clave. La diversión es una clave de creatividad, es una clave de creación. Si nosotros estamos aquí, en este plano de conciencia, que es la creación misma, y estamos aquí para crear una nueva realidad, necesitamos usar las herramientas de la creación. Y la herramienta de la creación es la polaridad. Y la polaridad se manifiesta en dualidad. Y la dualidad es diversa. Y la diversidad se necesita sentir como diversión. O sea que eso sería lo más importante emocionalmente a trabajarnos los que trabajamos el camino espiritual. El camino espiritual en la Tierra es a través de la creación. Y la creación es polar. Y por lo tanto, para que haya equilibrio en la polaridad se necesita el juego, la diversión, el reírse. Por eso hay que recordar que los mayores maestros son aquellos que ven con los ojos de un niño, que está jugando con la realidad. ¿Sí? Así que jueguen, no sé, hagan algo divertido. No se queden sentados en casa todo el rato. hagan algo original. No sé, a alguno le gustará jugar un juego de mesa, un poco pasado de moda igual, pero a lo mejor a alguno le gustará un juego de mesa, a otro le gustará una montaña rusa, a otro simplemente hablar, reírse. Yo qué sé. O sea, ya, si tuviera que decir cómo divertirse, es porque ya la estamos cagando, lo estoy haciendo mal. Si yo ahora mismo tuviera que decirles qué es divertirse, es porque estamos muy mal. Tenemos que empezar de cero. Información del día de hoy. La vibración es vivir. La afirmación es yo soy el legado de la Madre Divina. El código del día es el color amarillo. La longitud de onda sigue subiendo con más intensidad. Solemos relacionar a este brillo con el del Sol, dando así una relación directa al chakra plexo solar. Aunque la verdad sea que esta baja frecuencia es solo visible desde nuestro mundo por la anulación del color de alta frecuencia azul en la atmósfera, por lo que hace que el color verdoso del Sol sea visto como amarillo. Sí, el color del Sol en realidad se ve más verde que amarillo, pero nosotros lo vemos amarillo por la atmósfera. O sea, la luz del Sol tiene todos los colores, obviamente porque es luz intensa, entonces se ve como blanco. Pero la mayor cantidad de esa vibración es verde. Así que, sí. Acá rompiendo con todas las percepciones del mundo. Ahora sí, el sol es verde. Exacto, ahí. Un tema. Por eso las vegetaciones, las plantas normalmente son verdes, porque captan la vibración directa del sol. No sé explicar cómo es el proceso, una vez lo leí, ahora me olvidé, pero búsquenlo en internet y seguramente van a encontrar bien la explicación. Bien, nos sentamos.